Apuntes de la historia de México. La influencia de Miguel Hidalgo y Costilla. Cualquiera ascendía a general con Hidalgo. El ejército o las hordas de don Miguel Hidalgo mataron gachupines por racimos, en Guanajuato y luego en Valladolid y Guadalajara. El 26 de septiembre, Hidalgo ya era capitán general de América, a diferencia de Morelos que siempre se proclamó siervo de la nación. Las ambiciones de gloria del señor cura de Dolores eran compartidas por su gente. Es elocuente un párrafo de Alamán: fue grande el número de empleos militares que Hidalgo dio, pues para obtenerlos no había más que pedirlos, y cuando todavía no había nada que pudiese merecer el nombre de ejército, abundaban ya los coroneles y oficiales de todas las graduaciones, y las promociones se hacían por ligerísimos motivos. Don Josema Liceaga, cadete que había sido de los dragones de España, de cuyo cuerpo fue despedido, fue entonces nombrado capitán, y habiendo hecho presente a Hidalgo que en Guanajuato no había galoneros que supiesen hacer las charreteras, distintivo de aquel empleo, lo ascendió a teniente coronel porque era más fácil encontrar galones para ponerse en la manga los dos, que eran la divisa de ese grado. Casi no hubo vago o truán en la ciudad que no obtuviese el grado de capitán. Remito al lector curioso a la apasionante historia de México de Lucas Alamán, parte primera, libro I, capítulo 2, donde narra la toma de la Alhóndiga de Guanajuato. Nunca existió el tal Pípila, con el que nuestros maestros de historia patria nos hacían llorar de emoción. Jesús Gómez Fregoso, historiador y académico de la Universidad de Guadalajara. Ver página 20 del periódico público del 26 de septiembre de 2003. ¡Que viva Fernando VII! Un cura buscando evadir nuevas disposiciones gubernamentales que le quitarían el resto de su hacienda se arrancó proclamando no la independencia del país sino la ilegitimidad del gobierno en turno. ¡Que viva Fernando VII!, juntando al paso de su estandarte guadalupano turbas que con alegría se dedicaron a la destrucción y al pillaje antes de ser sofocadas apenas 4 meses después. Y a ese le llamamos el padre de la patria. Roberta Garza. Ver página 19 del periódico público del 16 de septiembre de 2003. Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. Lucas Alamán señala en su Historia de México: en el plan de la revolución siguió Hidalgo las mismas ideas de los promovedores de la independencia en las juntas de Iturrigaray. Proclamaba a Fernando VII, pretendía sostener sus derechos y defenderlos contra las intenciones de los españoles, que trataban de entregar al país a los franceses dueños ya de España, los cuales destruirían la religión, profanarían las iglesias y extinguirían el culto católico. La religión pues hacía el papel principal, y como la imagen de Guadalupe es el objeto preferente del culto de los mexicanos, la inscripción que se puso en las banderas de la revolución fue: «Viva la religión. Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII. Viva la América y muera el mal gobierno». Pero el pueblo que se agolpaba a seguir esta bandera, simplificaba la inscripción y el efecto de ella gritando solamente «Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines». Hidalgo y después Morelos no eran liberales en cuestiones religiosas. De hecho, en sus múltiples manifiestos, apoyaban la idea de una nación intolerante en materia de cultos. Pero Hidalgo habría utilizado la imagen de la Virgen, sabiendo que en esa época era un símbolo capaz de arrastrar a las masas de indígenas y campesinos en su lucha. Al pasar por el santuario de Atotonilco, Hidalgo, que hasta entonces no tenía plan ni idea determinada sobre el modo de dirigir la revolución, vio casualmente en la sacristía un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y creyendo que le sería útil apoyar su empresa en la devoción tan general a aquella santa imagen, lo hizo suspender en la asta de una lanza, y vino a ser desde entonces el lábaro, o bandera de su ejército. En suma, que el problema de Hidalgo, para los conservadores por lo menos, no fue defender a la Iglesia de la usurpación anticlerical francesa, ni utilizar un símbolo religioso, sino haberlo hecho para alcanzar, por medio de la violencia revolucionaria, la independencia de México. Es por ello que, para todos efectos prácticos, resulta hasta cierto punto irrelevante si Hidalgo y Morelos fueron sacerdotes. Lo importante es que,
ciertamente ayudados por el peso de la simbología religiosa, condujeron una lucha que trascendía los posibles objetivos religiosos, la lucha contra los franceses portadores de las ideas de la revolución y por lo tanto enemigos de la Iglesia, y que eventualmente culminaría con la independencia de la nación mexicana, a pesar de la propia Iglesia, que en su momento hizo todo lo posible para frenarla. Roberto Blancarte. Ver página 19 del periódico público del 16 de septiembre de 2003. 80.000 indios armados con palos y piedras. En los últimos días de octubre de 1810, los habitantes de la Ciudad de México, no sabían qué hacer ante los más de 80.000 indios que seguían al señor cura. Según Alamán, eran una muchedumbre de indios que no bajaban de 80.000, armados de lanzas, piedras y palos, tan prevenidos para el saqueo de México, que traían consigo los sacos para llevarse lo que cogiesen. Y con continuos gritos y alaridos, trataban de inspirar terror y pavor. Buscaban el saqueo, no los ideales o principios de la independencia, como afirma la historia oficial y patriotera. El 30 de octubre se dio la batalla cerca de México, en el florido valle al pie del Cerro de las Cruces. Muchos historiadores han creído que Hidalgo, después de la batalla, no entró a la Ciudad de México por temor a que sus hordas saquearan y asolaran la bella ciudad de los palacios. Alamán desmiente esa versión y opina que fue el bien fundado temor de que los refuerzos que traía Calleja derrotaran a sus miles y miles de indios. Jesús Gómez Fregoso, historiador y académico de la Universidad de Guadalajara. Ver página 22 del periódico público del 31 de octubre de 2003.